pero ahora tengo un problema. Bueno, para empezar ya tenía un problema, pero ahora tengo uno más grande, y es el hecho de que no tengo ni una amiga que me deje quedarme con ella por un tiempo. Yo no tengo amigas. Teniendo una personalidad un tanto problemática, no puedo decir que tengo muchas, pero, a mi modo, he construido una red de amigos apropiada para cualquier estudiante durante mi vida escolar. Teniendo en cuenta que, mientras que Araragi-kun habla de su escasez de amigos sin mucho masoquismo como algo cercano a un orgullo, en este momento, permítanme testificar que él no dice mentiras. No es una exageración el decir que él no tiene amigos. O mejor dicho, él por un tiempo se ha conducido a sí mismo para ser los menos amigos posibles. Hacer amigos debilita tu fuerza como ser humano, o algo así dice él. Él seriamente pensó y dijo eso. Aunque esta filosofía ya ha sido abandonada, él está aún bajo rehabilitación, y nunca lo he visto hablando con los chicos en clase. De hecho, nunca lo he visto hablar con nadie más que con Senju Ugahara y conmigo. Él sabrá que, justo como a Senju Ugahara le llamaban una hija de familia, él había sido llamado un tímido inmóvil. Comparado con la situación de Araragi-kun, yo aún tengo amigos con quien me llevo bien. Pero, cuando lo pienso cuidadosamente, nunca me he quedado en la casa de un amigo antes. No tengo experiencia en algo como quedarme como se dice. Ahora que lo pienso, me pregunto, ¿por qué será? Aunque odie pasar tiempo en la casa, en realidad nunca había intentado huir. Araragi-kun probablemente diría algo como, eso es porque eres una estudiante ejemplar, y mientras eso parece ser verdad, tal vez era porque el punto de vista de Senju Ugahara estaba en lo cierto. En otras palabras, ¿alguna vez has dicho, ayúdame? No estaba limitado a Araragi-kun. Puede que buscar la ayuda de los otros simplemente era algo que no podía hacer. No me gustaba pensar en confiar algo tan decisivo a otra persona. No quería dejar de lado mi derecho a voto. Quería definir mi propia vida. Es por eso que me convertí en un gato. Me convertí en una excentricidad. Me convertí en mí. Bueno, supongo que está bien. Por suerte, sé a dónde ir. Para darme ánimos, dije eso en una forma que no parecía que hablara conmigo misma, y partí. El único equipaje que tenía era la mochila que llevé a la escuela, y como era la ceremonia de apertura en el primer día del trimestre, solo contenía útiles escolares, cuadernos y otras cosas sin importancia, pero justo ahora, eran mis únicas posesiones. El sentimiento de ser como Anne Shirley, con mi sola bolsa con toda mi fortuna, significaba que no era cierto que estaba disfrutando la situación actual, o eso supongo, como persona, no estaba siendo totalmente seria. Y el lugar a donde iba era, desde luego, las ruinas de la escuela de tutoría que ya todos conocemos. Parece que solía ser llamada Escuela de Aprendizaje Ikou cuando seguía en funcionamiento. Este era el lugar donde Oshino-san y Shinobu-chan vivieron durante casi 3 meses, y Araragi-kun también durante las vacaciones de primavera, así que sin importar su apariencia derruida, debe tener las instalaciones para que una persona pase la noche ahí. Así era como lo pensaba. Estaría agradecida si tuviera un piso y un techo, como mínimo. Estaba bastante lejos el llegar a pie, pero como quería comenzar a ahorrar dinero de aquí en adelante, no tomé el autobús. Anteriormente, Oshino había colocado una barrera con la que nadie sería capaz de alcanzarla incluso si quería hacerlo, pero ahora ya se ha removido. Si solo sigo el camino, debería llegar sin problemas. Naturalmente, no había electricidad, así que tenía que hacer mi cama mientras aún había sol. Oshino y Araragi hicieron sus camas acomodando los escritorios y las sillas, ¿no es así? En ese caso, debería seguir sus ejemplos. Pasando la cerca y entrando a las ruinas, la primera cosa que hice fue dirigirme a las escaleras al 4.º piso. Elegí el 4.º piso porque escuché de Araragi que Oshino vivía en ese piso. Juzgando por los patrones de vida de sus habitantes previos, supuse que sería más fácil vivir en el 4.º piso comparando con los otros. Había puesto todo lo que tenía en esta corazonada, pero en lugar de acertar, falló totalmente. El primer salón en el que entré del 4.º piso tenía un agujero en el techo. El siguiente no tenía piso, sin piso y sin techo.
y algo debió haber pasado en el último salón, como si alguna clase de bestia hubiera arremetido con todo en esa aula. Si tuviera que decirlo, era como si Araragi y Maoi se hubieran dedicado a destruir tanto como quisieran. Me sentí un poco arrepentida de mi audacia. No se suponía que estuviera así de dañada. Cuando dije por primera vez que me quedaría en la casa de una amiga, ya tenía estas ruinas en mente, pero este podría ser un ambiente más severo de lo que había imaginado. Forzando una sonrisa y tratando de levantarme el ánimo, bajé al tercer piso. El primer salón de este piso al que entré, le faltaban el piso y el techo. Pareciera que el agujero en el techo estaba conectado con el suelo del cuarto piso que vi antes, pero, ¿qué pasó aquí? Por el colorido de los bordes del agujero, parecía que había sido destruido recientemente. La construcción antiterremotos de este edificio podría ponerse en mucha duda, si esto se colapsó por sí mismo. Con mi corazón latiendo me aventuré al siguiente salón y, finalmente, llegué a un aula que aún tenía la apariencia normal del techo, el piso y los muros. Pero aún era demasiado pronto para sentirme aliviada, e inmediatamente comencé a trabajar en hacer mi cama. Esto se siente un poco como ir de campamento con las chicas exploradoras, aunque, por supuesto, yo nunca me uní a las exploradoras. Conocer algo significa que solo lo conoces. No es como experiencia, es como había dicho Senju Ugahara. Era como si acumulara conocimiento, y al mismo tiempo no acumulara nada. En realidad, atar los escritorios disponibles era, a pesar de las apariencias, una tarea difícil. No tenía una cuerda para atarlos en primer lugar. Salí de las ruinas un momento y fui a una tienda cercana a comprar algunas cosas. Muy bien, ya está lista. Oshino solía usar más de un escritorio para su cama, pero como yo no soy tan alta como él, con este tamaño debe ser suficiente. Era agradable el hacer algo, aunque la cama que había creado era toda una obra. Aunque lo diga yo, no podía resistir y acostarme, aún con mi uniforme. Wow, esto no va a funcionar. Tan altas como eran mis expectativas, el daño en el metal era así de extremo. Realmente no iba a servir. Realmente me sentí deprimida. No había diferencia entre esto y dormir en el suelo. Mi expresión se volvió quebradiza. Creyendo que una prueba de lado a lado era importante, intenté recostarme en el piso, y realmente se sentía como que no había mucha diferencia. No, de hecho, con el número de coyunturas del cuerpo humano, era más difícil dormir en los escritorios. ¡Qué hombre tan escalofriante eras, Oshino! Él probablemente podría dormir en una cama de clavos. Intenté pensar en cómo Araragi y Shinobu lo habían logrado, pero siendo Shinobu una vampira y Araragi habiéndose convertido en vampiro cuando vivió aquí, realmente no puedo usarlos de referencia. No tengo ni la menor idea de cómo un vampiro se sentiría al dormir, siendo que ellos duermen cómodamente en un ataúd. Un futón, necesito acolchar. Diciendo esto, salí de las ruinas nuevamente. Salí, llevando mi cartera en la cual tenía una tarjeta de débito dentro. No era como si pensara que no podía comprar cosas. Además, había muchos menesteres que necesitaba comprar en primer lugar, además de cuerdas de vinil, y no debería tomar mucho tiempo o esfuerzo. Era solo que, en este punto, tengo que reducir incluso las tarifas del autobús, así que no había forma de que pudiera comprar algo como una manta bordada, por eso tengo que preparar alguna clase de reemplazo. Según había leído en algún libro que los periódicos, las revistas o el cartón eran muy razonables para el propósito de calentarse. Debería ser capaz de conseguir cartón en las tiendas departamentales gratuitamente. Considerando la cantidad de cosas que tenía que comprar, tendría que tomar el autobús para el viaje de regreso, pero abandoné esa idea. No tenía sentido ahorrar incluso las cosas que necesito. La pobreza aviva el ingenio. Esas son palabras tan hermosas. Y es por ello que caminé lentamente, un paso firme cada vez. Comida no perecedera, y agua, cosas como esas eran absolutamente necesarias. Usaré el cartón como colchón y los diarios, no revistas, para cubrirme. Rasgar las páginas sería una tarea esencial si usara revistas, y no creo que pueda lograrlo, incluso si eran revistas viejas. Parece que tenía cierta aversión a destruir material de lectura. En este punto, para empezar, los diarios ya están deshechos. Y ropas.
No podía dormir en mi uniforme. Araragi parecía comenzar a pensar que no poseía una sola prenda de ropa regular, pero claro, eso no era cierto. Esos dos no habían hecho una simple cosa como padres para mí, pero ellos tampoco eran tan irresponsables. Ellos hacían lo mínimo. Ellos pensaban que cumplían con su obligación, así que por lo menos me compraban ropa. Era simplemente que de verdad no quería usarla. Fin del capítulo. 黙ってゴミなんだよな聞けねえってのかよ殴りに来たんだプラチナムカツか帰ってくんなバーカ何を年頃ぶっちゃって謝って殴ろうかなり引きますねむしろ嫌いです話しかけないでくださいちょっと触んないでくださいよ近寄らないでくださいあなたは変態です